Gloria sea al Señor, que desee alguna respuesta bíblica, gloria a Dios, y bueno, en cierta forma, de lo poco que hemos aprendido y de lo que podamos responderle según la palabra del Señor, pues estamos aquí para ello, amén, para responderles conforme a lo que la palabra del Señor pues nos manda. Sabemos que hay muchas interrogantes con este tema del Génesis de la creación, aleluya, y hay bastantes teorías que han surgido al respecto, pensamientos, puntos de vista, pero sabemos que la palabra de Dios es la fuente de toda verdad y es ella la que nos guía a toda verdad. Sin duda, aún a través de las Escrituras muchos han sacado sus propios contextos, sus propias ideas, sus propios pensamientos. Cuando separan cada versículo y lo sacan de la realidad de la palabra, pues uno termina yéndose siempre por la tangente o por sus ideas o sus pensamientos. Pero siempre es bueno acudir al pensamiento bíblico, amén, gloria a Dios, y dejar que sea ella, la Biblia, la palabra del Señor, la que nos instruya, y analizar por qué fue escrita y cuál fue la intención. Amén. No somos maestros ni grandes conocedores, pero en lo poco que podemos, gloria sea al Señor, y somos estudiantes de la palabra del Señor. Y en lo poco que conocemos, pues queremos compartir con ustedes en esta hora y poder llegar a resolverle sus preguntas según la palabra de Dios. Porque tenemos en nuestras manos un gran libro, el libro, aleluya, más fiel de todos. Así que algunos ya están haciendo sus preguntas. Hemos recibido también unas preguntas ya anticipadas, las cuales queremos iniciar contestando alguna de ellas. Gloria al nombre del Señor, sabiendo que es Dios el que nos da toda clase de respuestas. Amén. Vamos a hacer una oración antes de iniciar y el Señor nos dirija para poder dar la respuesta apropiada. Amén. De la palabra del Señor. Oremos. Padre celestial, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta hora por permitirnos adorarte, exaltarte, bendecirte, estar en comunión en medio de tu pueblo. Dirígenos hacia toda la verdad y seas tú guiándonos, Señor, según tu consejo y tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a tu pueblo que hoy nos escucha y nos mira, Señor. Te damos gracias, Dios mío. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Queremos iniciar dejando en claro una cosa, que la palabra del Señor tiene un propósito. Cada uno de los libros de la palabra no es un libro científico, no es un libro, aleluya, de geología, de geografía, es un libro histórico y sobre todo es un libro que nos predica a Jesucristo. El propósito de la palabra y todo lo que está escrito en él es revelarnos a Cristo. Amén. El deseo de Dios ha sido siempre manifestar y revelar a su Hijo Jesucristo para todos nosotros, para que nosotros lo conozcamos tal como Él es. Y sobre todo el hombre proceda a la salvación. Entonces no espere usted hallar detalles geográficos, detalles biológicos en la palabra del Señor, porque no es un libro para eso. La palabra del Señor es un libro de fe, para hablarnos y mostrarnos el camino a la salvación. Mostrarnos el camino a la salvación y a la verdad. Así que, amados hermanos, entendiendo eso, vamos a tener la respuesta a todas nuestras preguntas según la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Estamos aquí. No estoy solo, gracias a Dios. No se hace tan difícil. Estamos con el pastor Meliciades, quien también nos va a ayudar en esta parte de las preguntas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y una primera pregunta. Considero que dirigiéndose un poco a la parte de la composición de la Biblia, lo que se llama la canonicidad. Nos han hecho una pregunta y nos dicen, ¿cuándo fue creada la Biblia? ¿Cuándo fue creada la Biblia? Bueno, considero que esta pregunta va dirigiéndose un poquito más a lo que es la parte de cuándo fue compuesta la Biblia, porque lo primero que te dicen los ateos es, la Biblia fue creada por hombres, ¿verdad? Y la inventaron hombres. Y la Biblia no es que fue creada, sino que fue escrita en distintos periodos. No hubo un solo periodo, no hubo un solo día, sino que fue distintos periodos. Y supongo que nos habla
o se refiere un poco a cuál es la canonicidad de las Sagradas Escrituras, o cómo se llegó a lo que tenemos hoy en día. A ver si nuestro pastor nos explica un poquito de lo que es la Biblia. Amén. Como... Bueno, gloria a Dios. La Biblia no se inició como tal, indudablemente. En la antigüedad había las escrituras. Las escrituras, al principio, le llamas el principio de Noé, de Abraham, todo fue oral. Y lo que oían ellos de Dios, el mandamiento, eso lo hacían. Y tenía la capacidad de no olvidarse. Es más, estaban tan atentos para hacer conforme y exactamente a la palabra de Dios, al mandamiento de Dios, a lo que escuchaban de Dios. Entonces allí no hubo escritura. La escritura ya viene más adelante, cuando surgen los escribas, que eran personas señaladas, seleccionadas especialmente para empezar a escribir, y se escribía antes todo lo que empezaron ellos a encontrar, gloria al nombre de Jesús, y a estar inspirados por el Espíritu Santo de Dios, en las hojas de papiro. Ahí es donde se inicia entonces el detalle de las escrituras. Y usted sabe que hay diferentes. El mismo Señor Jesucristo, cuando vino, están aquí, ¿verdad? Amén. Algunos están por allá, pero miren acá estamos nosotros. Fíjese, gloria a Dios, que ahí los hermanos están ahí luchando con la cámara, y nosotros aquí tenemos que luchar con todo, gloria a Dios. Aleluya. Aquí está la batalla, y aquí está la victoria también. Gloria a Jesús. Entonces, nuestro mismo Señor Jesucristo nunca llevó un libro de estos. Cuando Él llegó a la sinagoga y le dieron las escrituras, le dieron un rollo del libro de Isaías, de papiro. Lo abrió y leyó el pasaje en el cual nosotros sabemos que Él mostraba y dice: hoy se ha cumplido la palabra que está escrita acá en mí. Entonces, habían rollos, una serie de rollos escritos, hasta que más adelante cuando apareció la imprenta, empezaron a recopilar los rollos escritos en diversos idiomas, inclusive, ¿no? Hasta que fue esa recopilación tenía que ser aprobada por el conjunto de personas que también fueron reunidas por Dios mismo para aprobarlas. ¿Ve? Entonces, por eso es que tiene una aprobación, toda esta palabra tiene una aprobación universal. Había una serie de escritos. Usted sabe que muchos pueblos fueron desaparecidos, y la mayor parte de ellos por juicio de Dios. Y junto a ellos desaparecieron algunos escritos y aparecieron otros. Y hay muchos escritos que se han dejado de lado porque no concuerdan. Entonces, el Señor les ha dado la dirección a cada uno de ellos, porque han sido inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, por el nombre de Jesús, para recopilar todas estas escrituras y formar ahora este libro de 66 libros, Gloria a Dios, que se llama ahora Biblia, y viene del término biblión, que significa conjunto de libros sagrados. Así es. Es importante tener en cuenta, pastor, que no es un solo libro, ¿verdad? Tenemos aquí un solo libro, pero en la antigüedad eran varios libros, y son varios libros. Como mencionó el pastor, el término biblión, que es conjunto de libros. Son varios libros. Cada uno de los libros está el Génesis, el Éxodo, los Números, Deuteronomio, todos los primeros 5 libros, el Pentateuco, luego los profetas, luego los libros poéticos y todos los demás libros. Y es importante entender que primero fue en 2 partes: el Antiguo Testamento primero, y después fue el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue canonizado, o mejor dicho, fue aseverado, autenticado por los maestros judíos y también por la misma palabra del Señor. Y esto fue, el Antiguo Testamento fue resuelto, se puede decir, antes de la venida de Cristo, durante la etapa de la venida de Cristo. Y ya el mismo Jesús menciona a los libros del Antiguo Testamento como las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, le dice:
aleluya, que estudie, que se mantenga estudiando las sagradas escrituras, las cuales te pueden llevar al conocimiento de Cristo, del Evangelio. Es decir, el Antiguo Testamento predica el Nuevo Testamento. Lo primero que fue canonizado fue el Antiguo Testamento, y me refiero a canonizado, es decir, a reconocido como Sagrada Escritura, fue el Antiguo Testamento. También existieron lo que fueron los libros apócrifos, pero estos no fueron reconocidos dentro del canon del Antiguo Testamento por no contar con validez de la inspiración del Espíritu Santo. Fueron revisados y se notaron algunas contradicciones a la palabra, las cuales se tuvieron que omitir. También encontramos en el Antiguo Testamento que el mismo Señor Jesucristo, yo diría la forma de tener una veracidad o una certeza de que lo que tenemos aquí son las Sagradas Escrituras, es cuando el mismo Señor Jesucristo menciona, aleluya, cuando les habla a aquellos dos hombres cuando iba camino a Emaús, en Lucas, en el capítulo 24, Él dice que les mostró por medio de las Escrituras, y dice que les abrió la ley, hablando de los libros de Moisés, la Torá, y luego los profetas, y luego los salmos, que en todos ellos hablaba acerca de ¿quién? Del Mesías. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, quien es nuestro Dios, nos da la veracidad de la escritura del Antiguo Testamento. Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿hay fuentes confiables externas a la palabra del Señor? Por supuesto que sí hay. Hay muchos contemporáneos que vivieron en la misma época y también dan veracidad del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero el mismo Señor Jesucristo da veracidad del Antiguo Testamento al enseñar a estos hombres que iban camino de Emaús las Sagradas Escrituras que hablaban acerca de Él, y menciona los libros, los conjuntos de libros, la ley, la Torá, los primeros 5 libros, luego están los profetas, y luego también los otros libros, los salmos. Entonces el Señor Jesucristo da una veracidad de esta parte del Antiguo Testamento, que en todo el Antiguo Testamento predica a Cristo. Amén. El contexto general o el final, la razón principal del Antiguo Testamento es anunciar aquel Redentor todopoderoso que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el Nuevo Testamento también nos da, ahí la misma Biblia, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 15 a 16, nos da se puede decir, la autenticidad, el reconocimiento de las cartas de Pablo como la parte de las Sagradas Escrituras. En 2 de Pedro, capítulo 3, en el verso 15 al 16, el apóstol Pedro, al escribir, da la autenticidad de lo que Pablo estaba escribiendo. No era simplemente unas cartas para las iglesias. Sabemos que el Nuevo Testamento está compuesto en gran parte por las cartas del apóstol Pablo, sino que eran también, ahí Pedro nos habla de que el apóstol Pablo no solamente está hablando de unas cartas simples, sino que está hablando las Sagradas Escrituras, como son parte de las Escrituras, gloria a Dios. Son las nuevas Escrituras que iban a completar el término de la Biblia. Ahora, más adelante en los siglos que iban avanzando, en el siglo IV, tenemos a Atanasio. Fue uno de los padres de la iglesia, los primeros hombres estudiosos de la palabra del Señor, y no solamente él, sino que otros más dieron reconocimiento de las Sagradas Escrituras y también estudiaban cada libro. Y estos hombres, también guiados por el Señor, porque eso lo podemos decir, que fueron guiados también por el Señor, estudiaban cada uno de los libros y le daban veracidad, y daban o constataban de que este libro no era cualquier libro, sino que cada uno de los libros, tanto del Nuevo como del Antiguo como del Nuevo Testamento, eran libros inspirados por el Señor. Y así es como a lo largo de la historia en la iglesia, finalmente en uno de los concilios de la iglesia, es que se instituye este conjunto de libros como lo tenemos nosotros, ¿verdad? Los 66 libros como la Sagrada Escritura. ¿Escrita por hombres? Sí, fue escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo.
hombres inspirados. El apóstol, aleluya, Pablo, hablando a Timoteo, nos dice que toda la escritura es inspirada, y eso habla de respirar, como que Dios lo respiró, inspirada, sale del aliento de Dios, de la boca de Dios, y es útil para instruir, para redarguir, para corregir en justicia. Amén. Así que toda la palabra del Señor es confiable, es una fuente confiable. Aparte de lo que dice la misma Biblia, también hay otros historiadores y gente que vivió durante este tiempo del Nuevo Testamento, del primer siglo y del segundo y tercer siglo, que también dieron la evidencia a estos libros y dieron evidencia de que estos libros son verdad y que los acontecimientos narrados aquí no son invenciones de hombres, sino son acontecimientos reales. Por lo tanto, este libro es confiable 100% y es la palabra inspirada, inerrante. Amén, gloria a Dios. No tiene tacha, no tiene falla, no tiene contradicciones. Eso es lo impresionante. Fue escrita por más de 40 autores en distintas etapas y ninguno de ellos se contradice. Ninguno de ellos se contradice. La gente le trata de buscar contradicciones, pero cuando la interpretan a su punto de vista. Pero cuando ven la verdadera palabra y lo analizan, se darán cuenta de que ninguno de los libros se contradice y ninguno de los autores contradice a otro, porque todos tienen el mismo mensaje inspirado por el Señor. Amén. Sí, finalmente hay que considerar que son muchas las áreas de las ciencias sociales especialmente, filosofía y otras áreas, han tratado siempre duramente la crítica, pero no ha tenido asidero en la palabra, porque la palabra de Dios tiene una perfección literaria. Eso es lo extraordinario de la palabra de Dios. No es como cualquier libro, ves que siempre cualquier libro que escribe una persona bajo inspiración de algo que hay en la vida, en el mundo, es una inspiración, como se dice, terrenal, pero la Biblia, la inspiración de la Biblia es divina, de carácter divino, profundo. Por eso el enfoque de la Biblia es múltiple, diverso. La Biblia no tiene un solo sentido, sino un enfoque. Por eso la Biblia misma nos insta que nosotros debemos modificar nuestro pensamiento, tratar de, digamos, generar un pensamiento de acuerdo a la palabra de Dios y al enfoque de Dios, para que no se tuerza la palabra, sino se dé la correcta interpretación y adecuada. Gloria a Jesús. Mire que aquellos que lo escribieron fueron hombres, pero fueron consagrados a Dios, hombres que le servían a Dios. Ellos no escribían con una sola pluma. Para escribir otro capítulo, ellos tenían que usar otra pluma y unas plumas nuevas, algo por el estilo, o sea, porque eran muy celosas de lo que ellos decían. Aún para escribir la palabra de Jehová, ellos se santificaban, lo hacían muchas veces en ayuno. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque se sentían indignos aún de escribir el nombre de Dios. O sea, cosa que no sucede con el resto de cualquier tipo de escritura. Por eso es que dice el apóstol Pablo que la palabra, el evangelio, es poder de Dios. Y entonces vemos que en el Nuevo Testamento, que empieza con toda la historia de nuestro Señor Jesucristo, Cristo es el que cita la palabra, y Cristo mismo nos enseña que ahora la palabra viene a ser para nosotros el arma poderosa contra el mismo Satanás, espiritualmente hablando. Mire, recuerden que el alma entra hasta los tuétanos, parte el alma y discierne las intenciones del corazón. El poder de la palabra, hermano, es incalculable, inimaginable en nosotros, pero Cristo nos mostró que la palabra es el arma más poderosa para la pelea contra el mismo diablo. Ahí está en el Evangelio, digamos, de San Mateo capítulo 4, ahí podemos ver cómo él cita el Antiguo Testamento, cita los Salmos, cita parte. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios. Entonces, esa es la forma como la palabra de Dios se concatena, se une y hace la fuerza del poder de Dios. Es una sola palabra. Por eso dice, marchítese la flor, ¿verdad?
la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pasan los días, pasan los años, pasan los tiempos, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma por todas las generaciones. Es más, la palabra de Dios es eterna, no se acabará. Muy bien. Gloria al nombre del Señor. Vamos a una pregunta, ahora sí, una pregunta basada en el Génesis. Esa pregunta la primera fue un poco abierta y bueno, no estaba tanto centrada en el Génesis, sino a la veracidad de las Escrituras. Pero ahora sí vamos a una pregunta más centrada en el Génesis. Y es esta que dice, ¿por qué hubo luz en el primer día si el sol se creó después? Bueno, el sol se creó en el cuarto día. ¿Por qué hubo luz en el primer día? Bueno, sí se... Doy la respuesta. Sí. Amén. Bueno, habíamos predicado sobre esto también, ese tema muy importante. Y sí, el Señor lo primero que hace en la creación y el primer mandato cuando el Señor creó el cielo y la tierra es: sea la luz. Lo primero que Dios mandó que apareciera, ojo, apareciera, porque Dios es luz en sí mismo. Él mandó que apareciera la luz. No es que creó la luz, Él mandó que apareciera la luz, porque Dios es luz en sí mismo. Y lo primero que mandó fue que aparezca la luz en medio de las tinieblas, porque las tinieblas ya estaban. Recordemos que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y que las tinieblas rodeaban la tierra. Gloria a Dios. Amén, aleluya. En el versículo número 2, que dice que las tinieblas cubrían la superficie del abismo, es decir, las tinieblas cubrían la tierra, todo estaba lleno de oscuridad y de tinieblas. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Es mandar que aparezca la luz, sea la luz. Ahora, la pregunta, ¿cómo es que hubo luz si no había sol todavía? ¿Cómo es que aparece luz? Todos sabemos que se puede decir nuestro sistema solar, el que gobierna en esta Vía Láctea, en este sistema solar, es el sol. Pero el Señor mandó que apareciera la luz, claro que sí. Es decir, ¿hubo otra fuente de luz aparte del sol? Sí, hubo otra fuente de luz. Tuvo que aparecer alguna otra fuente de luz que no sea el sol. ¿Qué era entonces esa primera fuente de luz antes del sol, antes que se haya creado el sol? Era la gloria de Dios, el resplandor de Dios mismo. Posiblemente era la Shekinah de Jehová resplandeciendo, cubriéndolo todo. Un ejemplo de esto, o una sombra de esto, también lo tenemos en el Apocalipsis, cuando nos habla de aquella ciudad celestial, donde no habrá necesidad, dice, ni de sol ni de luna, porque Dios mismo, la gloria de Dios, resplandece en el cielo y no hay necesidad de sol. Entonces Dios no necesita del sol para que haya luz. Dios comanda que las cosas aparezcan. ¿Hubo otra fuente de luz? Cualquier otra fuente, seguro que sí, habrá habido otra fuente de luz que el Señor ha mandado, y en este caso pues su gloria, su presencia, de alguna manera hizo que hubiera otra fuente que produjera luz, energía, todo lo necesario para el principio de la creación. Ahora entendamos también el propósito de esto, porque también este es un tema espiritual, porque sin luz no habrían plantas, no habría nada de lo que fue creado después. Si no habría luz, no habría en cierta forma el progreso de vida que vino a ser después. Tenía que haber, lo primero que tiene que haber en la creación necesariamente es la iluminación y la diferencia de la luz de las tinieblas. Gloria al Señor. Entonces, de igual modo es en la vida espiritual, porque todo esto también tiene un enfoque espiritual. Pablo lo menciona en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 6, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, hablando de este tema, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, así como Dios dio una orden, sea la luz, que aparezca la luz en este mundo de tinieblas,
De igual modo, lo primero que tiene que ocurrir en cada uno de nuestros corazones es que aparezca la luz de Cristo. Si la luz no resplandece en tu corazón, todo lo demás se dirá en tinieblas, no prevalecerá. Entonces el Señor quiso enmarcar esto en la creación. Lo primero que hay que hacer, lo primero que tiene que haber en esta tierra es la luz. Y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Luego, cuando el Señor crea el sol y la luna en el día cuarto, es cuando Él da el señorío al sol. Se puede decir, hace que la luz dependa enteramente del sol. Él crea el sol y la luna y dice que el sol fue creado para que, en el verso 15, que el Señor hizo dos grandes lumbreras. Verso 16, la lumbrera mayor, hablando del sol, para el dominio del día, para que señorease, mire esa palabra, señorease, o que tenga dominio del día. Es decir, que el sol iba a ser la fuente del día. El sol iba ya a tomar la posición central de la luz, la fuente de luz. Y en este caso, la fuente de luz de toda la creación. Y luego puso la lumbrera lumbrera menor para que tenga el dominio de la noche. Y sin duda la luna aparece cuando llega la noche, ¿verdad? Y cada vez que hay una luna sabemos que ya se acerca la oscuridad, se acerca la noche. Es raro ver el sol y la luna juntos al mismo tiempo, no se puede. La luna siempre está en la parte de la oscuridad o donde se acercan la parte de las tinieblas. Entonces, esto es importante. Hubo luz antes que existiera el sol, así es, otra fuente de luz que por la palabra de Dios fue comandada, apareció. ¿Para qué? Para que diera inicio a todo, para que diera inicio a toda la vida, a todo lo demás. Después, ya en el día cuarto, el Señor atribuye al sol el dominio de la luz y el dominio del día. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, la palabra de Dios también dice que Dios es luz. Y para más adelante ya vemos también el adelanto, que así como en ese mundo hubo tinieblas y ahora en el mundo hay tiniebla, pero hay una luz que resplandecerá y es la luz de Cristo. Porque si a este mundo al principio le puso un sol para que iluminara de día y diera la luz de día, escuche bien, también nos ha dado para que ilumine la vida del hombre de manera permanente y en medio de las tinieblas, el sol de justicia. Y ese sol de justicia se llama Jesucristo. Como ven ustedes, son muchas cosas que podemos decir acerca de eso, pero recuerden ustedes que al fin de cuentas, en realidad no necesita Dios de un sol. Lo único que necesitan de un sol somos usted y yo. Por eso es que lo hizo. Y además los animales, acuérdense de las plantas, la fotosíntesis, necesitan de un sol. Por eso Dios lo hizo dependiente todo a ese sol que ya lo hizo para la tierra. Ven ustedes, entonces, y muchas cosas, claro, y marcar los días también. Gloria al nombre de Dios. Entonces, y así fue entonces como se generó, y parece propósito fundamental que Dios, para el proyecto que Dios tenía en esta tierra. Pero en la nueva ya no necesita, porque ahí es otra cosa. Amén, gloria a Dios, qué bueno. Gloria a Dios. Hay otra pregunta que dice, ¿por qué no permitió Dios que entraran los dinosaurios en el arca? ¿Por qué no permitió Dios que entraran los dinosaurios en el arca? ¿Serán que muy grandes? Es que eran muy grandes. Gloria al nombre del Señor. Bueno, ¿existieron o no existieron los dinosaurios? ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto, porque usted va al museo y encuentra sus huesos, sus fósiles. ¿Y en qué día fueron creados los dinosaurios? ¿En qué día? En el sexto día. El día 6, cuando creó las bestias, los animales terrestres. ¿Y por qué no menciona la Biblia a los dinosaurios? Interesante pregunta, ¿verdad? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Dios no menciona, la Biblia no menciona a los dinosaurios? Fácil. ¿Por qué? Porque la palabra dinosaurio recién fue creada en el año 1800 y algo, no recuerdo exactamente la fecha, pero es una palabra creada recientemente, no existía. Es una palabra creada por un científico inglés que en 1841
por Richard Owen, que fue el que le dio este nombre dinosaurio, que quiere decir grande o enorme monstruo. Porque había encontrado unos huesos grandes y se creía que todos los dinosaurios eran enormes, pero no todos los dinosaurios eran enormes. Es más, científicamente está comprobado y está dicho que la mayoría, o el dinosaurio promedio, el tamaño del dinosaurio normalmente era el tamaño de una oveja, pequeño, el dinosaurio promedio. Hay algunos que sí eran enormes, grandotes, pero no todos eran gigantes, no todos eran enormes y tenían esa forma. La mayoría eran de un tamaño de las ovejas, un tamaño promedio. Hasta incluso tenemos algún grupo de pequeños dinosaurios que nos han quedado, que lo comemos todos los días, ¿verdad? Los pollos, ¿verdad? Habían distintos tamaños de dinosaurios, y entre los cuales pues estaban los gigantes, los grandes y los pequeños, pero en realidad es una especie de reptiles. La Biblia no menciona dinosaurios, vuelvo e insisto en esto, ¿por qué? Porque la palabra ha sido creada recién últimamente. Y entonces lo que sí menciona la Biblia son los grandes monstruos. Incluso en la palabra del Señor menciona los monstruos que estaban sobre las aguas, sobre los mares, los grandes monstruos marinos, y eso está en el verso 9, gloria a Dios, aleluya. Entre el verso 6 y el 9 nos habla de los grandes monstruos. También Job nos habla acerca de este monstruo llamado Behemoth, ¿verdad? O Leviatán, también el libro de los Salmos lo menciona, que sin duda eran los dinosaurios. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿por qué no entraron en el arca? Yo creo que sí entraron en el arca. La Biblia dice que Dios mandó que los animales entraran en el arca. Pero no olvidemos que a partir de que el hombre pecó, la tierra entera fue maldita. Al principio todos comían vegetales. Sí, con esas grandes bocas, el T-Rex, el dinosaurio Rex, el T-Rex, y usted lo ve, un monstruo con unos dientes terribles, pero ese monstruo con dientes terribles comía vegetales. Todos comían vegetales. Al principio no había muerte, todos comían vegetales. No fue sino hasta que la tierra fue maldita, todos los animales, a todos les afectó. No solamente afectó a Adán y a Eva en su naturaleza, sino que afectó a todos los animales, a todo lo creado. Y luego dijo el Señor también: espinos y cardos te producirá la tierra. Es por eso que surgen las hierbas amargas y los espinos sobre la tierra. Es decir, al principio no había ni siquiera espinos, pero el dolor llega después a consecuencia del pecado. Entonces, ya cuando la tierra es maldita, todos los animales comienzan a comerse unos a otros, y estos grandes también comenzaron a comerse unos a otros. El Señor también permite que el hombre mate y consuma a los animales, gloria al Señor. Sin duda, ¿cómo entraron los dinosaurios en el arca? Bueno, no se olvide que los dinosaurios también tienen un crecimiento, un proceso de nacimiento. Y cuando son bebés, son pequeños. Y los dinosaurios promedios también eran tamaño de una oveja. Amén. Entonces, sin duda que entrarían en el arca una pareja de dinosaurios y las parejas necesarias para después del diluvio. ¿Entraron en el arca o no entraron? Sí entraron. ¿Qué pasó con ellos? Se extinguieron. La Biblia dice que en la antigüedad los hombres los cazaban. Nos habla después del diluvio acerca de Nimrod. ¿Quién era Nimrod? Un cazador. Pero dice la Biblia que era un poderoso cazador delante de Jehová. Es decir, un poderoso cazador. No habla de un cazador pequeño, ¿verdad? No un cazador de gallinas o de algo pequeño, no. Un cazador de bestias enormes. Y no es de ignorar que también cazaban a estos grandes monstruos. Los cazaban y sin duda pues los terminaban extinguiendo. Y también a raíz de los cambios que fueron surgiendo, también se encontraron muchos dinosaurios en los distintos países, ¿verdad? Que fueron ahogados por el diluvio, muchos de ellos. Noé no metió a un enorme dinosaurio, no, metió no a un dinosaurio viejo, porque ¿a quién metería usted o a qué especie o a qué animal escogería usted para preservarlo? ¿A un anciano o a un animal joven?
a un animal joven, ¿verdad? Que tenga fuerza para reproducirse. Entonces, sin duda, el que entró en el arca, los dinosaurios que entraron en el arca eran jóvenes. Y todos los grandes y los fuertes se quedaron y se ahogaron. Al fin y al cabo, se extinguieron. La Biblia sí, y bueno, incluso la historia habla de dragones. ¿Por qué se habla de dragones? Bueno, se cree que estos dragones eran los mismos dinosaurios, que la gente, pues como no tenía la palabra dinosaurio en la antigüedad, los llamaban dragones, o dragones, ¿verdad? Enormes, animales gigantes, que coexistieron con los hombres, sí. Incluso hay dibujos de civilizaciones humanas que dibujaron estas bestias, dinosaurios, en Sudamérica, en Norteamérica, incluso en lo de los pieles rojas también hay dibujos de ellos que dibujaban estos enormes monstruos. Sí subieron al arca, salieron del arca, pero quedaron extintos porque los cazaban. Amén. ¿Quiere ver un dinosaurio? Llegue al cielo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Vamos a otra pregunta. Dice, ¿Dios pudo crear antes de Adán y Eva otra creación como la de ahora? Eso nos ayuda, Pastor Meliciades. Si Dios pudo crear antes de Adán y Eva otra creación como la que vemos ahora. ¿A qué se refiere? ¿Todo? No, se refiere a que si Dios pudo hacer o crearse otra creación de ser humano, supongo, de animales también, antes de Adán y Eva. Bueno, antes de Adán y Eva no lo sabemos, porque no tenemos información ni en la Biblia. ¿Qué pudo hacer? Quizás pudo hacer. Pero eso solo, ¿quiere saberlo? Pues arrepiéntase y vaya para el cielo, ahí está la respuesta. Pero eso no nos va a servir para salvarnos. Así es. Lo que tenemos aquí es la información necesaria para salvarnos. Y que Dios hubiera podido hacer muchas cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Porque tenemos un Dios todopoderoso. Recuerden que Él no tiene principio, pero tampoco tiene fin. Así que lo que tenemos ahora y la información que tenemos es lo suficiente como para poder conocer, saber quién es Dios y creer en Él. Eso es todo. Quizás añadir a eso, pastor, porque los hombres y la gente hace teorías y especulaciones de lo que no tiene, ¿verdad? Siempre, incluso ahorita mismo quieren hallar animales fuera de la tierra o seres espaciales, porque el hombre especula al no reconocer la palabra de Dios como palabra de Dios. De ahí parte todo, porque no reconocen la Biblia como la verdad. Entonces, ¿qué hace? Y sueñan, especulan, o incluso van a la Biblia y le tratan de buscar algún códice, algún código secreto o alguna cuestión que les permita a ellos sacar más ideas fuera de la palabra del Señor. Pero nosotros creemos que la Escritura no tiene falla ni error, está inspirada por el Señor y tiene un propósito, como lo dijo el pastor, llevarnos a la salvación. Y la Biblia a mí me dice que antes que el mundo fuese, Dios pensaba no en otra creación, pensaba en nosotros, pensaba en esta tierra, pensaba en la salvación, pensaba en usted y en mí. Eso quiere decir, y me cierra toda posibilidad de especular de que hubo un mundo paralelo o un mundo antes de este. Hay una teoría, la teoría de la brecha, que dice que entre eso de que la tierra estaba desordenada y vacía fue que Dios creó primero una tierra buena y habían animales y había gente y habían dinosaurios y de repente Satanás cayó del cielo y corrompió la tierra y por eso quedó desordenada y vacía. Gloria a Dios. Pero son especulaciones fuera de la palabra que no tienen ni sustento bíblico, ni base, ni razón de ser. Nosotros nos guiamos según la palabra. Y la palabra dice que la tierra estaba sin orden y vacía porque ese fue el principio de todas las cosas. Creó una tierra, como les dije y lo explicaba en un principio, que es como cuando usted compra una casa nueva, ¿verdad? Está vacía,
no tiene forma, no tiene gracia. Se pone bonita cuando ya usted comienza a pintarla, a adornarla, a ponerle sus detalles. Pero al principio de una construcción, ¿cómo está? Ladrillos, cemento. Si a este edificio precioso, si a ese altar bonito le quitáramos todos los ornamentos que tiene, es simplemente un pladul, como se dice aquí, ¿verdad? Una placa de yeso, y feo y sin gracia. Así estaba al principio, y tuvo un proceso de creación del más grande artista, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿existió un mundo antes que este? No, sin duda que no. No, porque la Biblia no nos habla al respecto, y es más, nos habla que desde el inicio, antes que el mundo fuese, Dios había ya pensado en tratar con los seres humanos y en acercarse a Dios, a los hombres. La palabra de Dios nos dice también: de tal manera amó Dios al mundo, hablando de los hombres que viven en este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. No dice que lo dio en otro tiempo, que lo dio para los otras personas, no, o a un mundo paralelo, para otro planeta. No, lo dio para nosotros, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hay otra pregunta que es muy controversial, que también nos hacen por aquí, y dice: ¿a qué se refiere cuando habla de que los hijos de Dios, supongo que es Génesis capítulo 5 o 6, se llegaron a las hijas de los hombres? Gloria a Dios. ¿A qué se refiere? Y hay uno que ya da por sentado más o menos de lo que se refiere. ¿Quiénes fueron los nefilim, los gigantes? ¿Qué fue de sus padres? ¿Cómo se dio? ¿Cómo eran estos? Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿A qué se refiere? Bueno, de este texto de Génesis capítulo 6 han surgido muchísimas ideas, hermano. La gente va y como le digo, le gusta especular de cosas que están fuera de la Biblia. A nosotros, usted no lee en el Génesis 6: y vieron los ángeles que las hijas de los hombres eran hermosas. No dice eso, ni tampoco se refiere a eso como tal. Hay algunos que sí sostienen, y algunos pensadores que sostienen que fueron los ángeles caídos, los demonios, que vieron a las mujeres hermosas y se llegaron a ellas y tuvieron hijos y crearon gigantes, los llamados nefilim de la antigüedad, basados en el libro de Enoc, un libro apócrifo, también considerado entre los libros apócrifos o no inspirados. Pero ¿por qué dice esto? Esa teoría también tiene una inconsistencia, porque el Señor Jesús ratifica y dice que los seres espirituales, los ángeles, no se casan ni se dan en casamiento. En otras palabras, no está diciendo que no se reproducen de manera sexual. Entonces no tiene caso de que un ángel se tenga relaciones con una mujer y dé a luz a un gigante, que parece más un cuento de hadas que otra cosa, o un cuento de esos que se le ocurre a la gente, ¿verdad? Que le gusta especular, y que tuvo hijos y que fueron gigantes de la antigüedad. No. Los ángeles no se reproducen sexualmente, no se dan en casamiento. Dios los crea como son. Y cuando usted llegue al cielo también seremos como los ángeles. Gloria al nombre del Señor. No, porque presentaron una cuestión a Jesús también. Le dijeron: hijo, si un hombre tiene su esposa y luego fallece y la antigüedad, la tradición era que la mujer se casara con el hermano que quedaba vivo, se casara con la mujer de su hermano y le levantara descendencia. Y estos judíos le presentaron un caso bien tremendo, y que si muere uno y se muere el otro, y esta mujer es esposa de todos los hermanos, en la resurrección, dicen ellos, esposa de ¿cuál de todos va a ser? Porque mire qué pensaban los judíos, que ellos pensaban que cuando resucitaran también iban a seguir teniendo mujeres y teniendo el deleite sexual y todo lo demás. Porque esas eran las teorías de la época, de aquella entonces. Y el Señor le dice que ignoran las Escrituras. ¿No sabéis que cuando estén en el reino de los cielos seremos como los ángeles? Dice el Señor Jesús. Y dice: ni nos casaremos, ni nos daremos en casamiento.
Lo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Por lo tanto, no podemos justificar y decir, pero los ángeles se llegaron a las mujeres de ese entonces porque vieron que eran hermosas. No, simplemente nos habla de aquel hombre, o la idea más certera en esto es de aquel hombre de la descendencia de Set. Mire en el capítulo número 4, del capítulo 4 de Génesis, en el verso 25 y 26, dice: y Adán conoció otra vez a su mujer y le dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo, mire cómo recalca la Biblia, por ese tiempo comenzaron esa palabra comenzaron habla que volvieron otra vez los hombres a invocar el nombre del Señor, de Jehová. Es decir, había gente que vivía ya, habían hijos de Adán y Eva que no buscaban a Dios. Acuérdese de Caín, ¿verdad? Él ya no buscó a Dios, a pesar, impresionante, porque a pesar de que Dios se le reveló y le habló a Caín cara a cara y tuvo un encuentro con Dios, ni así se arrepintió. Es más, le dice: Señor, me has castigado muy duro, bájame el castigo. El Señor le pone un sello para que no lo maten, le tiene misericordia, y se arrepintió. No se arrepintió. ¿Buscó a Dios? Jamás. Su descendencia fue una descendencia impía y pecadora. Y su familia y toda su gente. Ahora, ¿Adán y Eva tuvieron otros hijos? Claro que sí. La Biblia no lo... hijos e hijas, porque no se mencionan las mujeres. Y ahorita vamos, porque es otra pregunta fija que siempre vienen en Génesis. Que Adán y Eva tuvieron otros hijos, sí, pero no buscaban a Dios, no invocaban a Jehová, y no eran como era Abel, con un corazón dispuesto para el Señor. Y es entonces cuando sale el verso 25, que Adán otra vez estuvo con su esposa y le dio a luz un hijo y le puso nombre Set, y dijo que Dios me ha dado un hijo en lugar de Abel. Es decir, este Set tiene el corazón como lo tenía Abel, un corazón entregado a Dios. Este va a servir a Dios, este Set sí va a servir a Dios. Y así fue, porque Set comenzó, la familia de Set, la descendencia de Set, comenzó a invocar el nombre del Señor, de Jehová. Claro, hay algo importante también que considerar. Si usted lee los versículos anteriores, Caín le dice a Dios: Señor, mira, en esta situación los hombres me van a matar. Así le dijo. O sea, que ya había poblaciones, y muchas poblaciones. Esto no es, como se dice, de la noche a la mañana, ni pasa de un año o dos. Habían pasado años para que naciera Set. Y de Set, y ahí mismo lo detalla, todo ese capítulo, desde el verso 25 al capítulo 5, es el detalle de la descendencia de Set. Entonces ya pasan generaciones. Así hasta es. Este punto, donde empieza justamente, dice, en el cual empieza a hablar, y se aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ¿ve?, sobre la faz de la tierra, y dice, les nacieron hijas. Ahora dice, habla de los hombres. ¿Quiénes eran? De la descendencia de Caín y de toda esa descendencia de los que no buscaban a Dios. Señor. Ahora dice, y que viendo los hijos de Dios, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Los de la ascendencia de Set, porque dice que empezaron a buscar ¿a quién? A Dios. Entonces, el que busca a Dios, porque son hijos de Dios. Ahora bien, entonces por eso dice, y vieron que las hijas de los hombres, o sea, de los que no buscaban a Dios, eran hermosas. Tomaron para sí mujeres y escogiendo entre todas. Entonces ahí empieza, como vemos, ese apareamiento que no era lo adecuado, no era lo que Dios quería, no, y ahí empieza entonces a fallarle a Dios. Y es por eso que esta familia dejó de buscar a Dios. Exacto. Porque después en Noé encontramos ¿a cuántos? A 8 personas. Solo a 8. Y todos los demás, ni uno buscaba al Señor. Por eso es que no entraron en el arca, se burlaron de Noé. Entonces la mayor parte de gente
que vivía en la tierra dejaron de buscar a Dios. Ya se acabaron los que buscaban a Dios. Los hijos de Dios, los que dependían de Dios, se acabaron. Incluso los gigantes no dice que eran hijos de esta unión. La Biblia dice, y había gigantes, hablando de a un grupo de familias que habían surgido en ese entonces. ¿De la descendencia de Adán también? Claro que sí. Porque ¿cómo sería el cromosoma o el ADN de Adán? Era un cromosoma pues bastante cargado, bastante lleno de información, apto para poblar la tierra. Ahí salió un video, había visto en uno de estos grupos importantes que hacen videos sobre el conocimiento humano, y decían, es imposible que Adán hubiera podido poblar la tierra porque no hubiera tenido la fuerza suficiente como para formar una familia, y luego si sus hijos se hubieran casado entre ellos, entre hermanos, hubieran surgido deformaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. Pero en el principio no era así. Dios no puso esa ley sino hasta el tiempo de Moisés. ¿Por qué? Porque en el principio se casaban entre familias, entre hermanos, porque ese era el único medio de poblar la tierra. Dios lo permitió por eso. Pero después ya el Señor establece las reglas y dice, ya no más se van a casar entre hermanos, hasta aquí no más. Y es por eso que el Señor después ya hace que cuando los hermanos se unan salgan deformaciones. Pero cuando aseveramos que, aleluya, se casaron entre hermanos, también aseveramos de que tenemos un Dios todopoderoso que creó a Adán del polvo de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Y esto no tiene mentira, hermanos. Esta es la verdad de Dios. Entonces, contestando la pregunta, si es que a qué se refiere los hijos de Dios, bueno, nosotros le respondemos según la Biblia, y en este caso, que los hijos de Dios fueron aquellos que buscaron a Dios, porque eso es lo que hace énfasis, y ese es el contexto que nos viene presentando desde el verso 25 del capítulo 4. Y en el capítulo 5 no nos habla de los descendientes de Caín, sino nos habla de los descendientes de este Set y de esta familia que buscaba a Dios, y de estos hijos de Dios que buscaron al Señor en aquel tiempo. Gloria al nombre del Señor. Pero después también nos quedamos con un Noé únicamente y su familia, donde ya no había ni tío, ni el abuelo de Noé, ni el primo, ni nadie más buscaba al Señor. Entonces después quedamos en un Noé porque dejaron de buscar a Dios. Por lo tanto, entendemos que a quién se refieren los hijos de Dios, se refiere a aquellos que buscaban al Señor. Los gigantes, ¿cómo eran los gigantes? Bueno, fue un tipo de cromosoma que apareció en ese entonces. La Biblia también habla que habían gigantes en el tiempo de David. David peleó contra un gigante. Es decir, después de Noé, ¿volvieron a existir gigantes? Sí. Después de Noé, porque en Noé se borró toda la raza humana y volvió con Noé a repoblarse la tierra y sus familias. Nuevamente Dios tuvo que permitir que se casaran entre familias, ¿verdad? Para poder repoblar la tierra nuevamente. Y después de Noé surgieron gigantes, otra vez surgieron gigantes. Enormes, hombres enormes. Anac, dice lo de los hijos de Anac. Era una familia de Anac, que también eran familia de los gigantes. No eran espíritus, eran seres humanos, creados, pero que no buscaban a Dios, porque también eran hombres perversos, poderosos, pero perversos. Tenemos entre ellos a Goliat y a otros 5 más que peleó David, porque David peleó contra 5 gigantes. Amén. Bueno, hasta ahí hemos respondido esa pregunta. También la otra pregunta de los Nefilim, bueno, eso viene del libro de Enoc y es un libro apócrifo. Es un libro apócrifo que no se considera como Sagrada Escritura. Por lo tanto, yo le aconsejo que primero lea la Biblia. Amén. Antes de leer el libro de Enoc, porque si no va a empezar al revés. Y crea lo que dice la palabra del Señor. Hay que creer en este libro. La gente no quiere creer y le busca fallas porque no quiere creer. Gloria a Dios. Aleluya. Ok. Aquí hay una pregunta más y nos dice: cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ¿había lluvia para que crezcan los árboles y las plantas?
cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ¿había lluvia para que crezcan los árboles? No había lluvia, solamente los árboles crecían con el rocío de la mañana. En ese entonces no llovía. Ellos no conocían la lluvia, es más, el que le daba crecimiento y todas las plantas era Dios. Y siempre es Dios, ¿no? Por eso decía ella, ¿tú conoces cómo nace la planta? ¿Conoces? Entonces, y por eso muestra a Dios, dice que la semilla, el proceso que Él genera para el nacimiento de las semillas, para las plantas, todo lo hizo Dios de una manera tremenda. Pero en ese tiempo no había lluvia, solamente crecía todo con el rocío de la mañana. Amén. O sea, eso es ahí tan real también. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, la Biblia dice que era el rocío de la mañana el que venía todos los días y descendía y regaba las plantas. Gloria al nombre del Señor, y era la que hacía que produjera todo lo demás y la fotosíntesis. Es impresionante eso, porque el hombre, en cierta forma, el trabajo no era tan esforzado. Después el Señor, a causa del pecado, también multiplica la labor del hombre. Y multiplica los dolores y el sufrimiento también, por causa del pecado. No es que el Señor lo haya hecho, sino es producto del pecado. Y es impresionante esa parte, porque también nos dice que el Señor le habla a Adán y le dice, con el sudor de tu frente comerás él. ¿Quién hacía el pan entonces? ¿Adán comía pan? Claro que sí. Era un alimento antiguo, Adán lo conocía. Adán sabía cómo hacer pan. El Señor le daba los ingredientes y él preparaba su pan. Pero ahora el Señor le dice, ya no va a ser tan fácil, ya no te voy a dar los ingredientes, ni te voy a dar los ingredientes tan fácil. Ahora tú vas a plantar, tú mismo vas a plantar y vas a sembrar, vas a hacer surco, vas a esperar que llueva y que produzca la tierra el trigo para que recién tú hagas tu harina. Seguro antes el Señor se lo daba fácil porque Él lo hacía todo. Quería aceite, se iba donde los olivos, había muchas formas. Así es. Entonces él comía ya el pan, él sabía lo que era el pan, comía su pan. O sea, Adán era inteligente, pues claro, hermano, muy inteligente. Él no era hombre primitivo que fue chancando rocas y oliendo. No, hermano, Adán era un hombre inteligente. Es más, tenían unas capacidades, se puede decir, bastante superiores, porque fue el primer hombre sobre la tierra. ¿Quién puso nombre a los animales? Hay que tener inteligencia para hacer eso, mucha inteligencia. La sabiduría de Dios tenía completa, la completa sabiduría de Dios tenía Adán, como también lo tenía Eva. ¿Ve? Entonces eso es indudable, el hombre siempre ha sido así, totalmente semejante a Dios al principio. Y por eso es que el diablo tenía envidia. Y por eso buscó una ventana, una forma de hacerlo caer al hombre. ¿Ve? Y la forma más terrible fue esa, ¿no? Que la mujer le oyó, trató de buscar la conversación con la mujer y la mujer oyó a Satanás. Por eso las mujeres no oigan, no oigan otra por allá afuera, oigan a Jesús, oigan a Cristo. Lean la palabra, busquen ahí, busquemos todos a Dios. Amén. Que Dios es el que nos va a ayudar. Amén. Otra pregunta dice, ¿Adán tuvo ombligo? Claro que lo Mire, el día que usted esté en el cielo, él le va a preguntar, le va a revisar. Y le pregunta si tuvo ombligo. Bueno, el ombligo todos sabemos que lo tenemos cuando nacemos, ¿verdad? De la mujer, de la madre. Es por el conducto por el cual el bebé se alimenta, y el cordón umbilical. Y el ombligo, se corta este cordón umbilical y se forma después el ombligo. Pero Adán fue creado en un principio, probablemente sí, probablemente no, pero no sabemos. Posiblemente no tendría, quién sabe. Pero bueno, en su momento no afecta nada que tenga o no tenga ombligo. Lo importante es que fue creado no bebé, fue creado adulto, avanzado en edad. Su primer año de Adán, cuando Adán cumplió 1 año,
¿Qué aspecto tenía? No era un bebito. Ya era un hombre hecho y derecho, un hombre formado al 100%, con capacidad de formar un hogar. Gloria a Dios. Es el primer hombre que no gateó. El primer hombre. Es más, no tenía pañales. No usó pañal. Pero había. Aprendió a ponerle a sus hijos, porque tuvo un montón de hijos. Vivió como 800 años, hermano. Adán. Vivió bastante tiempo sobre la tierra. Sí, casi 900. Y así, casi 900 años. Y bueno, vivió bastante tiempo sobre la tierra y tuvo un montón de hijos e hijas. Y bueno, aprovechando eso, contestamos la pregunta si Adán, ¿cómo salieron los hijos de Adán? Y en este caso, ¿cómo se multiplicaron los hijos de Adán si solo menciona a Caín y a Abel? Es erróneo pensar que Caín y Abel fueron los únicos hijos, o que Caín y Abel y Set fueron los únicos 3 hijos de Adán que vivió 800, 900 años sobre la tierra. ¿Usted puede creer que solo haya tenido 3 hijos? No. Es impensable creer eso, y fue el primer hombre sobre la tierra. Por lo tanto, vemos que en las descendencias y las genealogías no mencionan a las mujeres. Pero también había muchas mujeres. Habían otros hijos e hijas posteriores y antes de Caín, como el pastor lo mencionó, que Caín dijo, cualquiera que me halle, y en esa palabra cualquiera que me halle, habla de que habían otros hombres familiares de Caín, sus hermanos, pero ya se habían ido a vivir por otra parte, ya estaban lejos. Recuerde también que la atmósfera en ese tiempo tenía una riqueza diferente, no era como la que ahora está tan contaminada y desgastada. Pero los hermanos de Caín, los familiares de Caín, los hombres que habían nacido antes, pues ya estaban poblando la tierra. Gloria al nombre del Señor. Entonces el Señor enmarca a estos 2 personajes, Caín y Abel, para enmarcar a Abel específicamente como el que buscó a Dios, el que buscó al Señor. De todos los hijos de Caín, no todos buscaron a Dios. De Adán, no todos buscaron a Dios. Sino que, si no fue solamente Abel, y después fue Set y la descendencia de Set. Todos los demás hijos que tuvo Adán no buscaron al Señor. Hicieron su vida, conocieron a Dios, conocieron lo que les predicó Adán, sí, pero no quisieron acercarse al Señor. Y tuvieron su propio camino y su propia destrucción. Pero vemos por la palabra del Señor que en este caso Caín sí tuvo muchas hermanas y hermanos, las cuales la Biblia no lo menciona, pero sí tuvo hermanos y hermanas. Es erróneo y falto de entendimiento pensar que estuvo con su mamá o tuvo algo así todo extraño y raro. Amén, gloria al nombre del Señor. Y eso pues la Biblia lo explica claramente, y si usted tiene que defenderlo un día, también defiéndalo ante sus profesores. Porque yo me acuerdo que también tenía un profesor en el colegio que era agnóstico, y él se burlaba de los cristianos y decía, bueno, a ver, ¿cómo es posible que Caín, el Caín, el que quedó vivo, haya poblado la tierra y él haya podido tener hijos? Es decir, que él tuvo que estar con su mamá, decía mi profesor. Aquí en Londres, aquí arribita nomás. Y yo me levanté y le dije, no, es incoherente pensar eso. Y le expliqué lo que les explico a ustedes, lo que dice la Biblia. Y la Biblia no menciona a las mujeres, había muchas mujeres ya nacidas, y había muchos otros hijos ya nacidos en esa época, que la Biblia no los menciona, solo enmarca a aquellos del cual sale el linaje escogido de Dios, y aquellos quienes son un ejemplo para nosotros, en el caso de Caín y de Abel. Caín, ejemplo de una sociedad caída y perversa. Y Abel, y Set, ejemplo de justicia y de rectitud. Gloria al nombre del Señor. Claro, mire, si nosotros vemos en el capítulo 5, verso 3, dice, y vivió Adán 130 años, jovencito de 130 años. A esa edad son 130 años, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Hermano, ¿verdad? Amén, que son 130 años.
Y durante 130 años de que solamente va a tener a Set, no, ya tenía muchos. A los 130 lo tuvo a Set. A los 130. Y Set es la tipología de los que buscan a Dios. Entre tanto, Caín es de los que buscan el mal y no quieren buscar a Dios. Entonces, eso es lo que se cita, los dos tipos de hombres que hay sobre la tierra. Y lo importante es que nosotros pues busquemos a Dios y sirvamos a Dios. Además, lo primero que se le dijo al hombre, ¿qué fue? ¿Cuál, aparte de poner nombres a los animales, cuál fue la tarea cuando ya fue creada Eva? Fructificad y multiplicaos. Tengan hijos. Reproduzcanse, tengan hijos. Y el Señor bendijo a Eva. Por supuesto que tuvo muchos hijos. Llenen la tierra, esa fue la tarea también. Llenen la tierra, poblen la tierra. Entonces tuvieron muchísimos hijos. Amén. Y como les decíamos, Adán cuando tenía 5 años de edad, su cumpleaños número 5, ya tenía la capacidad de hacer muchos hijos, hermano. Porque ya era grande, él no era un bebé, no era un adolescente, él ya era un hombre formado. Amén. 5 años en la tierra. 5 años en la tierra, pero era ya un capacitado para tener hijos. Y quién sabe, usted no sabe, porque lo más probable es que Eva haya dado a luz de 2, de 3, es lo más probable. Claro que sí. Es lo más probable. Y como lo que va a suceder, por ejemplo, en la disculpe que me vaya hasta el milenio. En el milenio no va a haber dolores de parto. Ahí la gente se va a multiplicar con una velocidad tremenda. Ve, ahí las mujeres van a tener hijos de 3, de 4, quizás hasta de 5 y hasta de 7. Y quizás hasta de 10. Sí, eso es. ¿Por qué? Porque la gente va a dar a luz sin dolor. Y van a tener quizás, hermano, hijos muy, muy seguidos. Y ahí se van a multiplicar, pero porque fíjense ustedes cuántas personas vuelve a reunir Satanás para poder pelear contra Dios. Son miles, dice, como la arena del mar. Entonces la cantidad para multiplicarse pues es tremenda, solamente en 1000 años. Ok. Hay una pregunta también que nos hacen aquí, un poquito, se puede decir, fuerte, y dice, ¿por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén si sabía que Eva iba a pecar? Adán y Eva, por cierto, iban a pecar. Y esta se me asemeja a esa pregunta que hacen, ¿por qué si Dios sabía que el hombre iba a pecar, por qué lo creó? Gloria a Dios. Y ante eso se responde, o yo le respondría al revés, ¿por qué Dios, sabiendo que el hombre le iba a traicionar y a ser infiel, aquel a quien él le iba a dar su imagen, su favor, su gracia, aquel a quien él le iba a poner por encima de la creación, le iba a poner como la creación perfecta? ¿Por qué él, sabiendo que nosotros íbamos a ser así de malos, nos dio la oportunidad de ver la luz y de experimentar la vida en esta tierra, y le dio la oportunidad de que creciera y existiera? Aún sabiendo lo malo que íbamos a hacer, Él nos amó, dice la palabra. Más grande, o el que más sufre aquí no es el hombre, hermano. El que más sufre a causa del pecado es Dios. ¿Por qué Dios, sabiendo lo perverso que iban a ser los hombres en Génesis capítulo 6, les dio la oportunidad de ver la luz del día, de formar una familia, de tener bienes sobre la tierra, de ser gente que existió, que tuvo la oportunidad de vivir y experimentar cosas tremendas, buenas? Es por el gran amor de Dios. Amén. Ahora, pues claro, miren ustedes que no es que, porque esto es inclusive Dios, por su amor que tenía al hombre, hasta inclusive un poco al momento, en un tiempo, se arrepintió de haber hecho al hombre. Así es.
¿Ve? Entonces, Le dolió. claro, entonces le dolió mucho, pero dice, encontró gracia ante Noé. Gracia, encontró la gracia. O sea que no estaba del todo perdido. Entonces, pero contestando la pregunta, ¿por qué lo puso ahí? Es porque estaba probando el corazón del hombre. ¿Ve? Y es más que probar implica capacitar al hombre para enfrentar los momentos de tentación difíciles y que el hombre no dependiera de sí mismo sino de él, porque solo el poder de Dios puede operar en esas versiones del mal. Y entonces Dios quería que el hombre aprendiera eso, pero el hombre quiso, no obstante, por la influencia del enemigo, guiarse por sí mismo. Por eso es que, ¿qué tenía que contestarle Eva al diablo? O corregirle, porque lo que quería Eva, lo que pretendió Eva es corregirle al diablo. Usted sabe que por eso es que eso nos muestra y nos enseña a nosotros que nosotros no podemos oír al enemigo, ni querer corregirle, porque el enemigo no va a venir a usted ni con cacho ni con cola, viene, y como dice la Biblia, hasta de ángel de luz se viste. ¿Ve? Pero hay que saber identificarlo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios. El sueño no nos ayuda a identificarlo, pero el poder de Dios sí. Entonces, si estamos con el poder de Dios, Él nos va a ayudar a identificar qué espíritu se mueve en un área, en una situación, en un momento, en una cierta experiencia. Hay que identificar. Entonces, de acuerdo a eso, también nosotros tenemos que, ¿qué cosa? Invocar el poder de Dios en nuestra vida para echar fuera toda situación. O sea, eso es lo que quería Dios, pero Eva no sucedió así. Entonces ella quiso por su propia cuenta solucionar el problema. Entonces no podemos, por eso es que dice, no podemos nosotros transar con el mal, no se puede. No podemos nosotros, queremos convencerlos que el mal se vuelva bien. No, el mal seguirá siendo mal. El bien está determinado. Entonces también, bueno, acertando un poquito más en esto, es importante entender el propósito del hombre sobre la tierra. Dios le dio su imagen y le dio todas las capacidades para poder vencer la tentación. Dios no creó un hombre débil o incapaz de vencer la tentación. El primer Adán, Génesis, no tenía la naturaleza caída como nosotros la tenemos. Él tenía la capacidad para vencer la tentación. Dios le dio todas las capacidades para poder vencer la tentación, tanto a Adán como a Eva. Pero el Señor puso este árbol porque Él también tenía la capacidad, que él sabía que Adán tenía todo lo favorable para poder acercarse a Él y poder vencer la tentación. Es más, lo primero que hizo Adán con Dios al ser creado, o una de las cosas que representan la imagen de Dios, es la relación que tiene el hombre con Dios. Dice que el Señor hablaba, se paseaba la voz de Jehová en el huerto, y Adán, ¿qué hacía? Hablaba con Dios. Tenía una cercanía, porque no había pecado, hermano, en el hombre. Era inocente, era puro. Y no era que, bueno, él tenía el conocimiento del bien y sabía que si comía eso iba a pasar el mal. Pero él disfrutaba de todo el beneficio de Dios, de toda la gloria de Dios, de la bendición de Dios. La desobediencia hizo que el hombre adoptara esta naturaleza caída. Pero claro, el Señor no le tomó por sorpresa esto. Él, de todos modos, le dio la oportunidad al hombre. Y a pesar de su pecado, el Señor había establecido ya un plan de redención. Un plan de reconciliación del hombre para con Dios. Entonces Dios no lo creó al hombre para pecar. Dios creó al hombre para que tenga su imagen, para que tenga relación con Él. El hombre falló a Dios y a pesar de su pecado, el Señor también ha creado un plan de redención y de salvación.
Y este plan está a lo largo de la historia. Vemos que el plan de redención o la misericordia de Dios se ve en la descendencia de Set, en el libro del Génesis, lo que hemos dicho en el capítulo 4, en el verso 25, cuando estos comienzan a invocar el nombre de Dios. La misericordia de Dios, el plan de redención para los seres humanos se establece por ese medio, de que los hombres buscaran al Señor. Y ya en el capítulo 6 todos caen y todos son pervertidos, y dice que le dolió al Señor y le pesó, en el verso 6, le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, dice otra palabra, y sintió tristeza en su corazón. Hermano, Dios aborrece el pecado. ¿Y por qué Dios se molestó? ¿Por qué sintió y por qué esta expresión de parte de Moisés que narra estos eventos? Mostrándonos el carácter de Dios contra el pecado. Es porque Dios no creó al hombre para ser un pecador o para embriagarse de pecado como estaba esta gente. Que dice que todo pensamiento de su mente, lo dice ahí en el verso número 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, y que toda, mire, dice una versión, dice, y toda intención de los pensamientos de su corazón era solamente hacer el mal. Dios se molesta. No es que Dios está jugando, es que Dios ya sabía y por eso se molesta, y de pronto como que está haciendo un juego, un robot. No, Dios se molesta porque sin duda el hombre no fue creado para el pecado. Dios no creó a Adán para que pecara, él pecó. Dios creó a Adán para que lo agradara a él. Él sabía que iba a pecar, claro que sí, pero no fue para eso que lo creó. Aún así, Dios se glorificó. Y aún así, y Dios, antes que existiera el mundo, sabía que el hombre iba a pecar, claro que sí, pero también sabía que Él tenía el poder para reconciliar al hombre con Él. Entonces es cuando Él encuentra, y esta generación de perversos, porque ninguno de ellos buscó al Señor, hallan nuevamente una puerta de salvación. Note que siempre ha habido una puerta de salvación. ¿Dónde estaba la puerta de salvación en esta generación perversa, maligna, malvada? En Noé. Un hombre que tardó aproximadamente 100 años en construir el arca. No creo que construyó el arca en un día, o en un año, en 2 años, o en una semana, en un mes. Aproximadamente, dice los historiadores, que tardó como 100 años. ¿Y qué hizo durante ese tiempo? Pregonero de justicia, predicaba. La Biblia dice que Dios cerró la puerta del arca. Eso quiere decir que quizás hasta Noé estaba en la puerta. Miren, el arca está abierta. Ya los animales están adentro, han obedecido. Ustedes, hombres, pecadores, perversos, acérquense a la salvación. La puerta está abierta, vengan. Pero como siempre la gente, ay no, está loco Noé. Eso es para los fanáticos, para los locos. Además, aquí nunca ha llovido, porque no llovía en esa primera etapa. No había lluvia, solo el rocío caía y hacía toda la fertilización de la tierra. Noé está loco Noé. Y Noé, testificándoles a esta gente día tras día, se burlaban de ellos. Solamente 8 personas creyeron. Y todos los demás perdieron su oportunidad. Mire, Dios es tan misericordioso que siempre ha buscado reconciliar al hombre y darle una salida. Nunca ha dejado al hombre sin salida. Por eso es que el hombre no tiene excusa en decir, ay, es que el Señor sabía que Adán iba a pecar, por eso ya Dios lo sabe todo, entonces estoy condenado. No, Dios te da la oportunidad siempre de arrepentirte. El que es condenado no puede decir, yo he nacido para ser condenado. Eso tú no lo sabes. Gloria al nombre del Señor. Tú tienes hoy tu oportunidad de arrepentirte. Y aquellos hombres tuvieron su oportunidad de tomar la decisión de arrepentirse, pero no lo hicieron. Y a lo largo de la historia, todos tenemos que tomar una decisión.
Y eso es lo bueno que es Dios, como les digo. No es que Dios sea malo, que sabiendo que el hombre iba a caer, lo creó y le dio la oportunidad. No, al contrario, Dios es bueno porque mostró misericordia, porque mostró el plan de salvación, porque mostró la esperanza venidera. Y mire, y lo hizo de tal forma, tan intensa, se puede decir de esa manera, si se me permite usar esa palabra, que Él mismo envió a su Hijo del cielo a ser hombre como usted y como yo. A tomar forma de hombre. Y Él cargó en Jesús la ira de su ira que tenía contra todos los pecados de los hombres. Él aplastó a Cristo, lo sumió en ira. La ira de la muerte lo derramó sobre Jesús. Su propio Hijo, inocente, sin tacha alguna, para que usted hoy, 2022, se pueda arrepentir y hallar perdón en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Por lo tanto, no podemos decir que Dios fue injusto. No, 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 al contrario, nos mostró su gloria, que Él tiene poder de redimirnos aún a pesar de nuestros pecados. Hay muchas preguntas, no sé si llegamos a responder todas. Hay otra pregunta aquí que voy a correr un poquito. Hay una pregunta aquí que dice, ¿creó Dios al inicio un solo continente, lo que se llama Pangea, o ya creó los cinco continentes? Como les digo, la Biblia no es un libro de geología, de geografía, sino que es un libro que nos lleva a Cristo. Pero lo que nos dice la Biblia es que hubieron dos sucesos en la parte de la tierra. Primero estaba cuando creó a los hombres, y llegamos hasta Génesis capítulo 6, donde la maldad era mucha en toda la tierra. Posiblemente los lugares de la tierra hayan estado cerca, algunos sostienen que sí, porque en el capítulo 1 de Génesis dice el Señor que las aguas se junten en un lugar, y si las aguas están en un lugar, quiere decir que la tierra también estaba en un lugar. Eso es en el verso 9 del capítulo 1. Pero aún así, no podemos sostener eso porque no es a eso a lo que se refiere. Sin embargo, hubieron dos eventos importantes para la tierra. El principio de la creación, donde se comenzó a llenar la tierra y la gente llegó a hacerse tan perversa que solo Dios salvó a 8. Pero después en Noé, toda la tierra, absolutamente toda, es sumergida en agua. Es decir, todo fue, hermano, vuelto a ser cubierto de agua, toda la tierra. No había montañas altas, no había nada. Todo se llenó de agua otra vez. Y después el Señor hizo nuevamente, milagrosamente, que las aguas descendieran y volvieran a bajar y volvieran a bajar. Posiblemente cabe la posibilidad que en ese bajar de las aguas del tiempo de Noé, la tierra se haya descubierto lo suficiente como para que los hombres se extiendan, se expandieran y vayan a los distintos continentes. Y después el Señor haya hecho que el agua vuelva a subir y quede la división. Amén, gloria a Dios. Pero la Biblia no es específica respecto a esto, por lo tanto, la Pangea es un término utilizado específicamente para el área evolucionista, que creen que así fue la Tierra al principio y luego comenzó a dividirse en placas tectónicas, un pedazo por allá, otro pedazo por acá, otro pedazo por allá. Y bueno, pero eso es más que nada enfocado del lado evolucionista. Nosotros creemos que Dios hizo todas las cosas. Y Él tuvo la capacidad de bajar las aguas. Así como lo hizo subir, Él tuvo la capacidad de hacer bajar las aguas y hacer que aparezcan lo seco, la tierra nuevamente. Y la Biblia no lo dice, pero
si entendemos la palabra para que la gente haya llegado hasta los confines de la tierra, y a partir de la Torre de Babel sabemos que se dividieron los lenguajes y los distintos idiomas, se agruparon en familias, en tribus que se entendían, y se fueron y se expandieron a lo largo de la tierra, pues por ahí podemos entender una respuesta que posiblemente esa fue la forma de cómo llegaron a poblar la tierra. Bajó el agua y después el Señor hizo que volviera a subir. Y eso lo vemos, ese cambio sí lo vemos actualmente. Que el agua baja y sube, como en el Polo Norte. Que se congela y se descongela. Y se va descongelando y ahorita está que se descongela otra vez. Y vuelve a subir el agua. Y cuando se vuelve a congelar, vuelve a bajar. Entonces, eso es más creíble que el término de Pangea como tal, que se fue moviendo por pedazos. Que tampoco podemos decir que el Señor pudo hacer que se muevan por pedazos, pues pudo hacerlo, no lo sabemos, la Biblia no lo menciona, pero definitivamente lo evolucionista no tiene fundamento ni nada por el respecto. Mire, hay una pregunta más, dice, ¿existe la evolución en los animales? Si yo creo en eso, ¿estaría mal o afectaría en algo mi salvación y o relación con Dios? Bueno, yo le respondería a esta persona que si tú crees en la evolución de los animales, no crees en Dios y no crees en la Biblia. Porque la Biblia a mí no me dice que los animales evolucionaron. La Biblia me dice que Dios, el omnipotente, todo creador, todopoderoso, creó los cielos y la tierra y todo lo que habita en la tierra y todos los animales. Dios le dice a Job, en Job capítulo 38, en el verso 4, le hace una pregunta fundamental y clave. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Job no estuvo ahí. Moisés recibe esta revelación de parte del Señor y lo escribe. Dios sí estaba ahí. Ahora, usted va en su escuela o en su universidad y le pregunta al profesor que le dice que hace 25 millones de años existieron los dinosaurios. Levante usted su mano y dígale, profesor, con todo respeto, ¿estuvo usted allí? ¿O alguien grabó ese video? ¿Lo vio con sus ojos? Y la respuesta que le va a decir es no. Y también le va a decir a usted, pero tú tampoco estuviste en el principio de la tierra, ¿cómo sabes? Y usted puede responderle, bueno, profesor, yo tengo un libro que me habla de alguien que sí estuvo allí, que estuvo presente. Está escrito en forma narrativa de lo que Dios hizo, de alguien que estuvo presente en la creación. Y de los primeros hombres en la tierra, la Biblia nos habla de los primeros hombres de la tierra. Hombres que estuvieron allí. Y bueno, Dios en Job nos dice que Él estuvo allí. Entonces yo le digo a usted, amado joven, que quizás le toque enfrentar esto, porque esto es una realidad, se enseña evolución. A usted no le enseñan creacionismo o la creación. Creacionismo viene de los que creemos en la creación. A usted no le enseñan esto en su universidad. Lo primero que le van a enseñar es evolución. Gloria a Dios. Aleluya. Pero ¿en qué deposita usted su confianza y su fe? En las palabras de los hombres que no saben lo que dicen o no lo saben todo y cambian constantemente su manera de pensar, o usted decide depositar su confianza en la palabra de Dios, que nunca cambia, que siempre ha estado allí, tal como está escrita en el Antiguo Testamento, estuvo allí desde el principio, que no ha cambiado ni ha variado. Usted decide en quién creer. Los hombres hoy salen con una idea y mañana tienen otra. Paran cambiando de teorías a cada rato. Y mañana, que no fue así, ahora fue de otra forma. Pero este libro no cambia. Y lo que los hombres dicen no altera lo que este libro nos muestra, conforme a la palabra del Señor. Amén.
Vamos ya culminando, ahí lo terminamos, porque no nos da tiempo de responder todas las demás. Gloria al nombre del Señor. Amén. Pero amados, la palabra del Señor nos habla de estos hombres. Ahora, habían hombres que vivieron en cuevas. La Biblia nos habla de Lot, que vivió un tiempo en cuevas. ¿Habían hombres que vivieron en cuevas? Claro que sí. Lot vivió en cuevas un tiempo, gloria a Dios. También Elías vivió en cuevas también un tiempo. Y no eran los únicos, muchos vivieron en cuevas. Pero no eran como los pintan, como animales que estaban rascándose la cabeza, descubriendo, haciendo dibujitos, pero porque no sabían. No, ellos hacían dibujos porque era su obra, su manera de expresar arte. No tenían más que hacer. En una cueva no había laptop, ni iPhone, ni nada del estilo. Gloria a Dios. Vivían en cuevas, pero no andaban caminando como monos. Eran gente normal. La Biblia nos habla en el libro de Hebreos capítulo 12 que aún los cristianos perseguidos vivieron en cuevas bastante tiempo. ¿Vivieron muchos en cuevas? Sí, claro que sí. No es el hombre neandertal o primitivo o el hombre simio que nunca existió. Gloria a Dios. Sino que fueron hombres capaces, inteligentes, con toda la capacidad de aprender y realizarse en la vida. Así que es una mentira eso de que fueron los hombres simios o primitivos. No, fueron hombres ya capaces, desarrollados, como Dios hizo a Adán. Fueron las familias de los hijos de Adán y de Noé. Amén, gloria al nombre del Señor. Creo que lo dejamos hasta ahí. Todas las demás preguntas, mándelas por inbox, ya por inbox se le responde. Amén, gloria a Dios. Bien, le damos gracias a Dios por su misericordia. Así que nos ponemos de pie. Ahí donde se encuentra también es importante y necesario tener la prueba suficiente para lo que uno aprueba o quiera pensar. Pues la palabra de Dios nos da todo lo indispensable para que nosotros podamos entender. Y el Espíritu Santo es el que nos redarguye hacia la verdad y nos da convencimiento de que las cosas son así como son. En el mundo todas las teorías no tienen base porque tampoco han encontrado el llamado eslabón perdido y no lo hallarán, porque no existe, no es así como piensan. Padre, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Si usted allí donde está no conoce a Dios, no sabe o cree en las cosas que el hombre dice, porque no las conoce tampoco a ciencia cierta, arrepiéntase hoy y busque a Dios y créale a Dios, porque todo lo que está escrito aquí es el pensamiento de Dios y solo el pensamiento de Dios tiene la verdad. Dios no miente, el hombre sí. Si alguno aquí quiere reconciliarse con Dios, ahí levante su mano derecha, ahí pídele a Dios misericordia, dígale: Señor, ayúdame, enséñame, capacítame, yo quiero servirte, te necesito. Dígale a Dios: Padre, en el nombre de Jesús te ruego que sigas ministrando cada corazón y cada vida a través de las redes. Señor, tócalos, libértalos, y que esta palabra llegue a lo profundo de su corazón. Lo más importante aquí no es saber si hay esto, si hay el otro, sino saber que el Cristo de la gloria vino a morir por nosotros, resucitó entre los muertos y está a la diestra del Padre, y que hoy quiere estar en tu corazón como está en el mío y como está en el nosotros. Señor, obra en sus vidas, en cada hombre, en cada mujer, en cada familia, en cada persona que escuche esta palabra. Sea, Señor, edificado, se rompan sus cadenas, quita la venda de sus ojos, ministra, Señor, y cada uno de nosotros que estamos aquí, seamos edificados también, fortalecidos en el conocimiento de Dios y su palabra, para poder, Señor amado, decir y hablar a otros la verdad y sacarlos a muchos del error y de la mentira. Gracias, Dios mío, ayúdanos, te necesitamos. El poder de tu Espíritu empiece a ministrar cada corazón y cada vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor.
Levante su mano, dígale gracias, Señor. Gracias, denle un fuerte aplauso al Señor, dele gracias. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno es el Señor, amado. Dios bendiga a nuestros hermanos a través de las redes. Los esperamos el día de mañana, que estaremos en ayuno desde las 9 de la mañana y por la noche en la confraternidad de matrimonios. Dios los guarde y los ayude.